Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rubén Daniel Raude y es un gusto estar con vos para compartir el contenido de este nuevo programa de La Vasija. Voy a relatarte un extracto de una historia de una familia de la colonia San José en el departamento Colón, una investigación que hicieron Rosa Maxid, Carlos Tafarel y Hugo Martín. Los mismos han puesto esta historia en una página de internet de la cual la extraigo y dicen que las historias de la colonia San José no dejan de sorprender y construyen una gran urdimbre donde se tejen anécdotas, historias orales, testimonios que se destejen al mejor estilo de Penélope esperando a Ulises y vuelven a entrelazarse hasta llegar a una veracidad sorprendente de datos. En esta oportunidad, dicen, relataremos una historia peculiar, poco conocida, pero que quizás nos traslade a la época de Rosas y la muy conocida película Camila, donde los protagonistas vivieron una historia de afecto y no aceptada por la sociedad reinante, el clero ni las autoridades nacionales. Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez, el sacerdote que se enamoró de una joven de la sociedad porteña, desafiando los cánones culturales de la primera mitad del siglo XIX. En nuestro caso, no fue un final trágico, pero sí visible notablemente por una simbología que reposa en el cementerio local. ¿Y quién fue José Cristín? Es sacerdote que partió desde Suiza y se radicó en la colonia San José. Nació en la columna de Vincier, en Alta Saboya, Francia, en el año 1850, trasladándose como sacerdote en el año 1870 a Sion y luego en 1874 a Saxón, ambas comunas de Suiza. En esta última conoce a una joven, a Luisa Joris, con quien entabla una relación encubierta. Al partir a San José, Luisa y José, la historia oral y familiar lo manifiesta, dicen que él deja los hábitos de sacerdote, arrojándolos a la vera del río, para iniciar un largo viaje de manera secreta, oculta y misteriosa. Un dato trascendental, y no menos importante, es que en Suiza queda un pequeño llamado Camilo Joris, hijo de Luisa, al cuidado de su familia y quien a la edad de 20 años se radicaría en esta colonia. La pregunta ronda sin respuesta certera. ¿Y quién era el padre Camilo? ¿Por qué permanece en Suiza y viene ya siendo mayor? ¿Por qué nace en una localidad lejana a la de su madre en Suiza y no en el pueblo de origen? También se pregunta por qué se une a la familia del otrora sacerdote. ¿Y el eclesiástico continuó ejerciendo como tal en nuestra zona? Ante tantas demandas y como algo insólito para la época, José obtiene una bula para poder casar a su hermana Eufrasia Cristín con Camilo Cristín, y José y Eufrasia ambos fueron maestros en la escuela número 5 de esta ciudad de San José, donde se perciben claramente sendas placas con sus nombres en el frontispicio de dos aulas. José, el sacerdote, formó una gran familia con sus hijos Josefina, Eufrasia, Raúl, Carlota, Berta, Amalia y Herminia, de apellido Cristín. Y también Camilo Joris, hijo de su esposa que se une más tarde llegado de Suiza, pero no posee
el apellido Cristín, sino el de su madre. La incógnita sigue rondando. Camilo, ¿es hijo o no reconocido del sacerdote? ¿No pudo reconocerlo una vez llegado a la colonia? Se casan en el año 1896 y en la misma acta reconoce a sus hijos, a todos, menos a Camilo Joris. La cuestión que en el cementerio hay un símbolo que es en la tumba que tiene una columna truncada. ¿Pero por qué truncada? Es una incógnita. Y dice, si nos adentramos en el cementerio local por su nave central y dirigimos la mirada hacia el sur, observamos que se yergue una columna truncada que se destaca entre tantas otras por su altura y diseño. Es la tumba de José María Cristín, el sacerdote. Cuentan los colonos que este detalle es el símbolo de la desobediencia por el voto tomado y una etapa eclesiástica no finalizada. La cruz truncada, la insignia con que se detallaba en esa época que un consagrado no había cumplido su juramento. La historia se sigue ampliando y las investigaciones continúan su camino. Quizás un nuevo documento u otro recuerdo puedan concluir respondiendo a tantas interrogaciones. Esto es lo que han escrito e investigado estas personas sobre esta historia tan particular de nuestra ciudad, San José, en el departamento Colón. Probablemente no conozcas cuál es el origen de la palabra Vaticano. El origen de la palabra Vaticano no procede del latín ni del griego y tampoco tiene nada que ver con la Biblia. Su nombre, como muchas tradiciones cristianas, es de origen pagano. Siglos antes de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, existió un pueblo conocido como los etruscos. Gran parte de las tradiciones y culturas de Roma provienen de este pueblo. Los etruscos solían enterrar a sus muertos en necrópolis fuera de los muros de sus ciudades, y por ese motivo se levantó una en una colina cercana a uno de sus poblados con el nombre de la diosa etrusca, a la que se advocó la necrópolis, que se llamaba Vatica. Otra cosa que recibió el nombre de Vatica era una hierba alucinógena que también se recogía en aquella ladera. Los siglos pasaron y la palabra fue quedando en la lengua latina como sinónimo de alucinación o visión profética, asociado a esta hierba. Siglos después, aquella ladera fue el lugar destinado para un circo romano y según la leyenda, allí había sido ejecutado San Pedro y enterrado. Así, cuando el cristianismo fue legalizado, ese lugar se convirtió en un centro de peregrinación. Por este motivo, el emperador Constantino fundará un santuario en aquella colina a la que se llamaba la Colina Vaticana. Otros pocos siglos después, allí se construyó el Palacio Papal, y así es como el Vaticano, palabra de origen etrusco y que correspondía a una diosa pagana, da nombre al corazón mismo de la iglesia. La imagen es una diosa etrusca del inframundo, llamada Vatica, que custodiaba la necrópolis o ciudad de los muertos, en donde hoy se encuentra el Vaticano.
Te comento que si escuchas ruidos de fondo como ladridos, voces, tránsito de la calle, es porque este es un encuentro entre dos personas amigas en un vecindario. Vos que me escuchás y yo que te cuento cosas o trato de transmitirte emociones. Sí, yo sé, lo que hago no es profesional. Este es un ambiente con todos los ingredientes de quien vive en un barrio. Esta es una cita personal entre nosotros dos, que pretende ser informal, pero con mucho afecto. Y es mi deseo que así lo tomes y disfrutes del contenido de esta vasija que pretendo llenar de sorpresas en cada entrega. Y si te gustó el programa, compartilo con alguien que quizás también le interese alguno de estos contenidos. Gracias por ello.